Empezamos rezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque haces en la historia del mundo y en nuestra historia un precioso camino de salvación, de amistad, de superación de dificultades, de momentos difíciles que desembocan en grandes amistades, en grandes momentos de intimidad contigo. Gracias, Señor, porque tienes paciencia, porque a veces yo no te entiendo, porque a veces no te busco, porque a veces me escondo de ti, porque a veces huyo de tus planes. Gracias, Señor, porque tienes paciencia, porque me esperas, porque me sales al paso, porque nunca te cansas de ir a buscarme. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una parte de tu hacerte pequeñito para que yo te pueda acoger y entender. Gracias, Señor, porque me puedo aprender los salmos, porque me puedo leer la historia de tu familia, porque puedo entrar en tu corazón a través de la Sagrada Escritura y tú, Señor, entrar en el mío. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos esta noche aquí, por los que lo oirán, por David, que lo hace posible. Te doy gracias, Señor, por la Virgen, que meditaba tus palabras guardándolas en su corazón. Y te pido que todos nosotros aprendamos también a meditar todas tus palabras y a guardarlas en el corazón, las que leemos aquí en la Escritura y las que nos dices a través del día a día, de los problemas y de las circunstancias que a veces también nos cuesta entender. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, empezamos hoy por el capítulo 20, primer libro de Samuel. Y quiero llegar hasta el 25. Me vengo arriba y luego pues corremos. En fin, da igual. Y eso que no tenemos prisa. Vamos a ver. Habíamos dejado a Saúl que iba persiguiendo a David. David es salvado por su esposa, por Mical, porque Saúl le promete a David, te daré a mi hija mayor, pero no se la da, se la entrega a otro. Pero Mical, la pequeña, está enamorada de David y Saúl quiere utilizar eso para deshacerse de David, pero no lo logra, porque David entraba y salía a pelear con el pueblo, que era justo lo que el pueblo quería, y cada vez le iban queriendo más. Así que decide matarle un día que está durmiendo con su esposa, con Mical, y Mical le esconde y le deja escapar. ¿Y él dónde se va? Pues con Samuel. El Señor le ha puesto ahí a una persona, un profeta, y él va donde Samuel. Y se queda allí con los profetas y con Samuel. Mandan emisarios. Y cada vez que van emisarios, los emisarios son cogidos por el espíritu profético y entran en trance con los demás profetas. Tanto se harta Saúl que va él mismo, ¿verdad? Y cuando va Saúl a por David, también el espíritu le coge, entra en trance y empieza a profetizar. Y David se escapa. ¿Por qué vuelvo a sacar esto? Porque la gente preguntaba, ¿Saúl entre los profetas? El Espíritu de Dios es libre y ciertamente si tú estás en disposición de acogerle, de seguirle, de escucharle, de dejarte llevar por él puede venir y guiarte. Pero si no estás en disposición también puede. Es decir, es Dios, es Dios. Lo que tiene Dios es que es infinitamente respetuoso. Y este es uno de los episodios, y por eso me vuelvo a parar en él, que creo que ya os dije, que demuestra que el mal no te toca si Dios no se lo permite. Es decir, al malvado que te hace daño puedes poner delante y decirle, no es porque seas listo, es porque Dios te lo permite, que si no, no podrías. Y si te lo permites para sacar un bien mayor. Entonces, Saúl va a buscar a David y no lo logra. No lo logra, porque el espíritu se lo impide, le secuestra y se lo impide. Bueno, y pasamos al capítulo 20. David se va de las celdas de Ramá, que ahí os he puesto en el mapa donde está Ramá, que es donde vive Samuel con los profetas y donde está profetizando. Se va de las celdas de Ramá y queda con Jonatán. Y le dice, a ver, ¿por qué tu padre me quiere matar? Y Jonatán le dice, pero mi padre, Jonatán es un hombre de fe estable y elegante. Tiene una fortaleza interior grandísima, porque defiende a su amigo, a David.
Jonatán le dice a David, dime lo que deseas y lo haré. Y le dice David, mira, investígame si tu padre me quiere matar o no. Porque Jonatán dice que no, me lo hubiera dicho. Y David le dice, a ver, que sabe que nos llevamos muy bien, no te lo dice, pero me quiere matar. Y Jonatán se compromete con David, al que ama profundamente. ¿Y qué hace? Bueno, el novilunio, por la luna nueva, se sentaban a comer juntos. Entonces, le dice, mira, yo no voy a ir, me voy a Belén. Dile que me he ido a Belén con mi familia, que eso está bien. Y si se enfurece muchísimo es que me iba a matar. Y si le da igual, es que no me iba a matar. Y Jonatán hace caso a su amigo. Os decía que Jonatán tiene una fortaleza grandísima porque está defendiendo a David ante Saúl y se está comprometiendo a ayudar a David. Y por otro lado, intenta ayudar a su padre. Y si lo habéis leído el capítulo 20, lo habréis visto. Tiene que responder ante David, que viene hecho polvo, diciendo, ¿por qué tu padre quiere matarme? Jonatán es uno de los grandes personajes de nuestra historia de salvación que solo conoces si profundizas en la Sagrada Escritura. Ya vimos que es valiente, que es un hombre de Dios, que es obediente, que respeta a su padre, pero tiene una cosa más, y es que conoce lo que es el dolor cuando los conflictos entre los que hay fuera te golpean el corazón. No me digáis que no os ha pasado alguna vez personas que queréis y entre ellas se llevan mal o hablan mal una de la otra, o una esquiva a la otra, o la otra violenta a la una, y tú estás en el medio queriendo a los dos, queriendo ayudar a los dos, queriendo que no se peleen, queriendo que las cosas no sean así y llevándote las tortas de un lado y de otro, y llevándote los lamentos y las malas caras de un lado y de otro. Pues ese es Jonatán. Y no pierde en ningún momento ni su fervor, ni su amor a Dios, ni su amor a David, ni su respeto y su amor a su padre. Entonces, es un gran ejemplo en la Biblia para los que a veces pues, nos vemos, ¿verdad?, metidos en situaciones así, ¿no? De mediar y acabar comiéndote los problemas por los dos lados. Bueno, pues Jonatán va a comprobar las intenciones de su padre. Se juega la vida por David, se la juega por el bien, ¿no?, con todo esto de los novilunios. Pero le dice a David, mira, yo voy a hacer lo que tú me dices. Es muy bonito. Sondearé a mi padre. Si la cosa se presenta bien para ti, te envío un mensaje. Y si no, también. ¿Vale? Que Yahvé me pida cuentas de lo que he hecho. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber. Y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces, si las cosas salen mal, sigo con vida, cuando tú seas rey, usa conmigo la bondad de Yahvé. Usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si he muerto, sé misericordioso con mi familia. Si salgo vivo de esto, usa conmigo la bondad de Yahvé. Os decía el otro día, el fundamento de la relación entre Jonatán y David es el Señor. Es el Señor, es su bondad, es su gloria, es su triunfo. Júralo por el amor que me tienes, ¿no? Es muy bonito que le pida un juramento por el amor que me tienes, porque en los tiempos, ahora según venía corriendo, he visto dos novios en el parque, ejerciendo de novios. Ahí estaban con cara de bobos haciéndose arrumacos. Digo, madre mía, ¿cuánto hace que no veía algo así? Entre que salgo poco y voy en coche y que la gente cada vez más no se fía del amor del otro. Entonces, tienen sus movidas, sales por ahí, los jóvenes se va uno con otro, ahora con aquella, ahora con otra, ahora, pero las típicas escenas de un noviazgo bonito, de dos que se quieren, que van de la mano, que cada vez son menos frecuentes. La gente ya no se fía del amor de los demás, ni siquiera en el matrimonio, y hay que volver a aprender a confiar. No se da solo, es un ejercicio, hay que aprender a confiar en el amor, hay que decidir confiar en el amor. ¿Eso qué significa? Que hay que decidir arriesgarse a amar aunque algo pueda salir mal. Cuando aprendes a confiar en el Señor, aprendes a confiar
en los demás. Cuando aprendes a confiar en los demás, aprendes a confiar en el Señor. Y con el amor pasa igual. Bueno, pues hacen un pacto en el cual le dice, mira, cuando yo sondee a mi padre, te avisaré, saldré con mi arquero. Eso es en el capítulo 20, ¿no? Si mi padre se ha enfadado y corres peligro, cuando yo tire la flecha diré a mi chaval, al que viene, al joven, vete más adelante, que la flecha está más allá. Y si mi padre te es favorable, entonces cuando yo tire la flecha y el mozo vaya a buscarla, le diré, la flecha está más cerca, más cerca. Entonces quedan así, con ese pacto. Y Jonatán cumple con su palabra, ¿no? El segundo día de la cena con su padre, empieza a hablar el rey Saúl y le dice, oye, ¿dónde está David? Y dice Jonatán, pues es que le dejé irse a Belén con su familia. Y Saúl se delata, monta en cólera. De hecho, se enfada tanto que a su hijo Jonatán le humilla, hijo de una perdida y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Le insulta con un clásico, pero hiere el honor y la honra de su hija, de su hijo, y además intenta matarle. Mirad, el mal tiene una dinámica en la cual se acaba delatando, porque el mal, porque el demonio es impaciente y se acaba delatando a sí mismo. Se supone que Saúl está velando por su hijo y el trono, pero ¿qué se está buscando a sí mismo? Cuando tratamos con personas así lo acabamos notando. Parece que le interesan mucho los problemas de los pobres o de los indigentes o de los enfermos o de lo... Pero está simplemente trabajando por sí mismo, por su honra, por su fama, por quedar por encima. Y eso se acaba delatando. Y es lo que pasa aquí con Saúl. Quiere matar a David para que Jonatán herede el reino y la corona, y ahora intenta matar a Jonatán. Absurdo. El mal siempre tiene un punto absurdo, un punto macabro. La soberbia llega un momento en el que se escapa de la razón. ¿Os acordáis de el faraón rey de Egipto? Pues aquí la soberbia del faraón casi acaba con todo Egipto. Una plaga, otra plaga, otra plaga. Déjanos marchar. Pues no os dejo marchar porque no doy mi brazo a torcer. Vale, os podéis marchar. Pues ahora no os marcháis. Y va plaga tras plaga arruinando su propio país hasta perder a su hijo. En este caso volvemos a ver la misma historia. Saúl, el rey de Egipto perdió a su hijo, pero Saúl casi lo mata a él mismo. Bueno, aún así, Jonatán no se amilana, sigue intentando salvar a David y salvar a Saúl y se enfrenta con su padre. A David ya le tiene cubierta la huida, pero se enfrenta con su padre por primera vez y suavemente, ¿no? Pero ¿por qué intentas matar a David que no te ha hecho más que bienes? Pero que recibe a cambio humillaciones e insultos. De hecho, dice Saúl, ese hijo de Jesé, ¿no? El hijo de Jesé, despectivo. Cuando hablamos en tercera persona, ¿verdad? Esa. ¿Quién es esa? Yo soy esa, ¿no? Es como quitar dignidad a la otra persona. Yo no sé quién es ese, dirá Pedro de Jesús. Tratarle como un desconocido es una manera de rebajarle. Así que nada, hacen el truco este del arquero y la flecha y Jonatán dice, más allá, la flecha está más allá. Y cuando despide al arquero, David sale, hace una triple postración en el suelo, es una señal de respeto, es una señal de respeto. No sé si os acordáis que Jacob lo hace ante su hermano Esaú. Antes, cuando se entraba a ver al Papa, antiguamente se hacía esto como una señal antigua de respeto. Y después se despiden, se despiden. Que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Y se despiden llorando. Os decía el otro día, en medio de todos estos episodios pues de traición, de envidia,
de uno que no quería el poder, pero cuando llega no lo quiere soltar. Como que son cosas que, como estamos hechos para el bien, nos fatigan el corazón. Pero el Señor va poniendo en su palabra pistas de dónde está el descanso. El descanso está en Dios y el descanso de las personas está en Dios y en encontrar otras personas que también descansan en Dios. La amistad entre Jonatán y David es un descanso en medio de tanta traición y va a ser un descanso hasta el final. Y esta palabra que se dan, ambos la cumplen. Siempre existirá el amor verdadero porque Dios es Dios entre nosotros. Y a veces tenemos experiencias en la vida en las que no lo encontramos, no lo percibimos, nos queda lejos. No te preocupes, no te preocupes. El Señor lo pondrá, ya te abrirá los ojos. Está Él, pero nunca nos deja solos. Bueno, pues así, ¿qué pasa? Que David le toca huir y empezar una vida errante. Se fue, y Jonatán se vuelve a la ciudad. Entonces David se va y va a parar en Nob, que es un sitio que no se sabe bien dónde está. Se cree que hay, lo veis, cerca de Belén, al este de Jerusalén. En Nob hay un santuario donde están los sacerdotes, ¿no? ¿Os acordáis de la espada de Goliat? Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, David llega allí donde el sacerdote Ahimelech y el otro le sale al encuentro. Fijaos, este trocito del capítulo 21 del libro de Samuel, Jesús nuestro Señor lo conoció y lo rezó y lo escuchó en la sinagoga y habló de él. Lo que estamos leyendo ahora lo ha leído Jesús. Igual que está entrando la palabra de Dios en tu corazón a través del oído, a través de la lectura, igual a Jesús. Y dirá Jesús en el Evangelio de Mateo: por aquel entonces, un sábado en que Jesús, dice Mateo, por aquel entonces, un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. ¿Os acordáis, verdad? Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les respondió, y aquí viene: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Y acabará diciendo: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, este pasaje no solo Jesús lo ha leído, sino que lo comenta, el que tú estás leyendo, del que estamos hablando. Y Jesús no habla mucho. El Evangelio, si os fijáis, en toda la Biblia es un trocito así. Y menciona este texto. Luego, este texto es importante y lo menciona para decir que el Señor del sábado es Él, el Señor del descanso. Bueno, pues allí llega David y para en Nob y viene el sacerdote a decirle: hombre, ¿qué te trae por aquí? Y él: bueno, pues vengo en una misión especial. Y nos estamos encontrando con que David miente, va huyendo de Saúl. Dice: no, Saúl, el rey me ha enviado a una misión especial. Y he venido hasta sin armas, y necesito algo para comer. Bueno. Entonces el sacerdote le dice: bueno, te puedo dar los panes de la presencia. Los panes de la presencia son los que se ponían allí en la tienda del encuentro, ¿verdad? Cerca del Señor, y esos panes se cambiaban por otros regularmente. Los que se quitaban se los podían comer los sacerdotes y los seglares, en ciertas circunstancias también, bajo unas condiciones que David y los muchachos cumplirán, unas condiciones de pureza ritual, ¿no? Bueno, pues David está mintiendo. Y estará diciendo Dani: ¿está mintiendo el gran rey David? Pues sí. Ahora vamos a ver, pero acordaos que estamos en una moral imperfecta del Antiguo Testamento, que la enseñanza de Dios a los hombres va avanzando en la medida que los hombres somos capaces de asimilarla. Y lo malo no es que David mienta, que David es del Antiguo Testamento, 1000 antes de Cristo. Lo malo es que tú y yo también mentimos. Y conocemos los mandamientos, y conocemos el Evangelio, y conocemos las parábolas de la misericordia, y conocemos el Apocalipsis, y conocemos la Iglesia y los santos. O sea que
en la historia de salvación que Dios está haciendo en tu vida, hay muchas cosas que tú tampoco haces bien y Dios no te rechaza. ¿Y David es el gran David porque miente? No, sí, es el gran David pese a que miente. De hecho, ahora vamos a ver por qué lo hace. David no hizo todo bien. ¿Eh? La santidad de David no es por su perfección, como la tuya y por la mía, y la mía, sino por su adhesión a Dios, a su corazón, por el deseo y la necesidad de saberse amado y de sentirse hijo, por la humildad de saber que es muy poquita cosa y que todo lo que tiene lo ha recibido de él. Pero David miente sin proclamarse el ungido, que podría, ni delatar a Saúl, que ha intentado matarle. ¿Eh? David sigue siendo leal, no habla mal de nadie. Todo el mundo quiere a David. Los hijos de Saúl quieren a David. El pueblo quiere a David y cantaban a David. El ejército de Saúl quiere a David. Si David hace así, tiene a todo el ejército con él y matan a Saúl. Y sin embargo, David va huyendo y no habla mal de Saúl. La escritura, de todas maneras, no reprende la mentira de David mirando su corazón y su intención, que ahora vemos cuál es. Pero tampoco dice que esté bien lo que ha hecho, simplemente dice lo que hizo. Hay otros personajes de la Biblia que hemos visto que tienen un actuar que dices, Dios mío, ¿y esto? Tamar se acuesta con su suegro Judá para dar descendencia a su hijo y la Biblia la ensalza. ¿Por qué? ¿Por hacer eso? No, por la lealtad a su marido y a su raza, por su nobleza, no por haber hecho eso. O Rahab, la prostituta de la familia de Jesús. ¿Es por ser prostituta por lo que le ensalza la escritura? No, pero el ser prostituta no impide que el Señor la ensalce, que forme parte de su familia, que sea una mujer admirada y admirable en el pueblo de Israel. Porque nosotros no hacemos más que fijarnos en las miserias de los demás. Esa es la que hizo no sé cuál. Pero los ojos del Señor no son así. Él mira al corazón y en el corazón a veces hay, cosas muchísimo más grandes y más importantes que nuestra miseria. ¿Por qué creo yo que David no, luego insistiremos, no dice la verdad al sacerdote? Pues no se la dice para protegerle. Él va a llegar, le va a pedir, ¿tienes por ahí una espada? Y el sacerdote va a decir, pues sí, está aquí la espada de Goliat, si quieres esa. Y David dice, uy, pues ninguna mejor. ¿Os acordáis que os lo dije, verdad? Cuando vimos lo de Goliat. El arma que has utilizado para intentar acabar con el bien va a ser la que acabe contigo, ¿no? Y la espada de Goliat, con la que quería matar a David, se va a convertir en el instrumento con el que David se gana el favor de Dios, de los demás hombres, vive en gracia y se defiende. ¿Qué cosas? El mal es muy malo. El mal te promete, pero luego te destroza y te abandona. Dios no. Dios dice que seguidme, hay cruz, seguidme, pero acabamos todos en casa. Y hay cruz, pero serás feliz. Bueno, pues bien, ¿por qué no lo dice? Pues para defenderles, porque sabe que cuando venga Saúl y diga, ¿dónde está David? Ellos van a decir, ni idea, pasó y se llevó la espada, pero no le han ayudado en contra de Saúl, porque no saben que está en contra de Saúl. Esa espada de Goliat es el recuerdo tangible de que el mal te supera, pero la gracia te lleva a la victoria. ¿Cómo salió David a pelear? Sabiendo que su fuerza era Dios. Y en esa confianza sigue viviendo David. Bueno, ¿qué pasa mientras ocurre todo esto del sacerdote, la espada? Que hay allí uno que se llama Doeg. Y tú dices, pues encantada. Ninguna palabra en la Sagrada Escritura sobra, ni siquiera en las genealogías y cuando no entendemos las cosas. Y aquí no sobra. Doeg es uno que está ahí y que se vende al mejor postor.
que está escuchándolo todo y llegado el caso, traicionará a David. Eso pasa siempre, ¿verdad? Eso tampoco es nuevo. Eso también lo seguimos viviendo. Bueno, de este episodio y de lo que hemos leído hasta ahora, dos enseñanzas a recordar. Todas esas veces que el Señor te ha protegido y has superado situaciones que eran más grandes que tú y muy dolorosas porque el Señor ha estado contigo, recuérdalas. Eso es llevar consigo la espada de Goliat. Recuérdalas, recuerda que venciste con tu oración, recuerda que permaneciste, que no te rompiste, que tiraste para adelante, que te volviste a levantar por la gracia de Dios, que te bendice con un carácter fuerte o alegre o con una familia o con un amigo. Recuerda y aviva todas las ocasiones en las que el Señor y su gracia te han asistido. Eso es la espada de Goliat. Y luego, con respecto a la espada de Goliat, yo os invitaría a pensar, ¿y cuál es tu espada de Goliat ahora? ¿No? ¿O cuántas tienes? Cada uno tiene las suyas, ¿no? Cosas que nos han atacado, que nos han herido, que nos han hecho sufrir y que el Señor las ha permitido y las ha permitido para bien. Y en uno será el carácter que te hace sufrir pues porque eres o muy tímido, o porque te ataca la tristeza, o porque tienes mal genio y no lo logras controlar, o un pecado que has cometido o que cometes, o una injusticia laboral que vives, o un sufrimiento familiar. Miles de espadas de Goliat que parece que te van a matar, pero que con la gracia de Dios tú serás quien las empuñe para su gloria y para la tuya, porque la gloria de Dios es la felicidad del hombre. Bueno, pues David con la espada se va a Gat, a ver si os lo he puesto aquí. ¿Veis dónde está Gat? ¿Verdad? Cerca de la costa. ¿Sabéis quién era de allí? Goliat. Él huye al país vecino, que es una estrategia normal cuando a uno lo destierran de su país, pues que se va a pedir cobijo al país de al lado. ¿Qué pasa? Que cuando llega David allí, le reconocen. David sale huyendo, porque ya habíamos quedado en que huir no es de cobardes. De hecho, a veces huir es lo más elegante humanamente que puedes hacer, ¿no? Él no quiere tocar al ungido, está siendo leal y noble. Y le importa un pimiento quedar como un cobarde, porque el espectador de su vida es Dios. ¿Por qué a ti te da rabia quedar como cobarde o como que no has hecho tú lo que tenías que hacer o que no has tenido valor para llevar a cabo este proyecto? Porque te duele el orgullo. Pero David no tiene. Entonces va a huir a Gat y a lo mejor piensan que es un cobarde, pero es que le da igual. Dios sabe que él no es un cobarde y él es lo único que considera. Pues bueno, se va para ofrecerse en el ejército del país vecino. Y cuando está allí, recuerdan quién es. Y al rey de Gat le dicen, oye, este no es el que mató a un montón de filisteos y que cantaba, no, y Saúl mató a 1000, pero David mató a miriadas. Entonces le empieza a llegar esto al rey de Gat y David se entera y sintió miedo. Esto también es muy importante. Nos parece que no tenemos que tener nunca miedo a nada ni a nadie. Ser valiente no es no tener miedo. No es eso. Es tener miedo, pero no dejar que el miedo decida por ti. No dejar que el miedo tome tus decisiones, sino que, bueno, querido miedo, estás aquí, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo que decía la reina Esther, pues si tengo que morir, moriré, pero allá voy. Pues él se va allí y cuando se entera de que le está llegando al rey quién es, dice, pues es que ahora me va a matar el rey de Gat. Y si habéis leído lo que hizo, claro, está allí metido entre todos los filisteos. ¿Qué hace? Se hace el loco. Entonces, se hace el loco, pero se hace el loco muy convincentemente. Dejaba caer la baba que se le caía por encima de la barba, tamborileaba por las puertas con la mirada perdida. Entonces, el rey de Gat dice, pero este está como una cabra, este no pinta nada en mi ejército, ¿para qué me habéis traído este aquí? Y este hombre no es ni peligroso ni es nada. Mirad, David es un grande, David es un grande. Hay que tener creatividad
para sortear las dificultades. Y David la tiene. Cuando tiene que salir a pelear con un gigante de 3 metros, sale. Cuando tiene que huir, huye. Y cuando tiene que buscar una solución espontánea y creativa, también lo hace. Es una especie de bohemio interior, espontáneo, como un niño. Entonces, tiene unas ideas buenísimas. Aquí se hace el loco. Y es que a veces nosotros no tenemos creatividad para afrontar los problemas con un poco de humor o con un poco de habilidad. Y vamos como Don Quijote contra los molinos. Y a veces hace falta un poco de sentido del humor, un poco de reírse de uno mismo y de los demás. Y, bueno, de los demás no, quiero decir, con los demás, ¿no? O de las situaciones y no hacer de todo una cruzada y estar todo el día enfadado y todo el día peleándose con todo el mundo. Cuentan que hubo un acusado en la Edad Media, en un pueblo grande, hay pues un jaleo grande, aparece uno asesinado, el juez está implicado en eso y la justicia de esa ciudad están implicados en eso porque son corruptos y buscan un cabeza de turco. Entonces le llevan a juicio y está acusado de asesino, ¿verdad? Pero no hay pruebas concluyentes porque el hombre es inocente. Entonces ya el juez dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como son muy piadosos, vamos a dejarlo al juicio de Dios. Vamos a poner 2 papeles. Entonces, usted, el acusado, coge uno y ese será su veredicto, culpable o inocente. Entonces, el que coja, ese es su veredicto. Y dice el hombre, de acuerdo, todo el mundo sabía, él también, que en los 2 iba a poner culpable. Entonces, cogiera el que cogiera, iba a, pues eso, a ser el cabeza de turco. Entonces, el hombre se adelanta hasta el estrado, coge el papel de su, pues de su veredicto y se lo traga. Y le dice el juez, ¿pero qué hace? Y dice el acusado, pues mire el que queda y el que me he tragado es el otro. Entonces, en el otro ponía culpable en los 2. Entonces, el que me he tragado será el que ponía inocente. Bueno, pues a veces hay que tener como esa soltura, ¿no? Esa creatividad para salir de los problemas y no atascarnos en tengo un problema, sino buscar, ¿no? Con la ayuda de Dios, con su gracia y con humildad. Y David es así, de ocurrente. Entonces, se va de Gat, claro, y se va a refugiar, estamos en el capítulo 22, en las cuevas de Adulam, en la cueva de Adulam. Bueno, a partir de aquí empieza, dice la Biblia de Jerusalén, su vida errante. Su vida errante. Se lleva la espada del filisteo, se queda allí y se le van a ir juntando todos los malhechores y todos a los que Saúl iba echando de todas partes. Mientras tanto, en el capítulo 22, mientras él se retira, Saúl enfurecido, ¿os acordáis de este que estaba escuchando todo? Se chiva y se va Saúl a buscarle. Ah, no, ¿dónde está? ¿Dónde está David? Y los sacerdotes de allí, de aquella ciudad, le dicen, pues pasó por aquí, se llevó, comió los panes y se llevó la espada de Goliat. Bueno, aquí Saúl se vuelve a delatar. Os decía el otro día, Saúl va dando palos de ciego y se va oscureciendo cada vez más. Empieza a decirles, vamos a ver, ¿y qué os puede dar David que yo no? ¿Yo qué os puedo dar dinero? ¿Yo qué os puedo...? Lo que hacen todos los tramposos, promesas, ¿no? Promesas de dinero y promesas de poder. Hablando de bienes materiales, primero les empieza prometiendo todo. Vosotros, benjaminitas, ¿quién os va a dar más cosas que yo? Y luego les amenaza. A veces hay gente tan pobre que lo único que puede ofrecer a los demás es dinero y cosas. Y esto es lo que hace Saúl. No tiene ni palabra, ni honor, ni les ofrece dinero. Luego sigue hablando y dándoles pena. Y a mí, que os he cuidado y os ponéis a favor de David, que además ha intentado matarme, que este es el tercer punto. Miente. ¿Cuándo ha intentado matarle David?
nunca. ¿Qué está pasando? Saúl ha abandonado a Dios, ¿verdad? Entonces ha abandonado sus maneras, ha abandonado la verdad. Y cuando Saúl abandona a Dios, nadie se fía de él y todos le abandonan. David se ha fiado de Dios, de hecho es de quien se fía. Se va errante a vivir en cuevas y la gente se le junta, porque es un hombre honesto, porque no va queriendo ganarse a nadie, sino que es íntegro, es verdadero, es humilde, le importa a Dios y es honesto, es leal, porque no se pone en contra de Saúl. Y eso atrae. Dios es el tesoro más precioso y atractivo que tiene David en su interior. Y Dios es el tesoro más precioso y más atractivo que hay en ti, no porque tú lo valgas, que lo vales, ¿no? Sino porque Dios te hace valer. Entonces, tu entrega a Dios, tu confianza en Él, tus lágrimas para Él, tus ratos de conversación con Él, tu lealtad a Él, aunque te quedes sola o solo, es lo que hace al final que nunca lo estés. Porque todos los que buscan al Señor y todos los que no le buscan pero tienen un corazón sensible al bien, se acaban juntando. Así que David no tiene nada que perder y se junta con un ejército de leales, a los que convierte de tramposos, escapados, ladrones, en leales. Tiene ese don. Como él entrega todo su corazón a Dios, el que se acerca a él acaba siendo leal como él. Y encuentra por fin a alguien de quien se puede fiar. Es otro gran descanso. El rey David es un gran descanso del corazón en la Escritura, pese a los pecados que va a cometer y que veremos, porque su corazón es pequeño, es de niño, es humilde, y lo que toca lo embellece como figura de Cristo que es, ¿no? Y convierte ladrones en hombres honestos y en un ejército de verdad. Bueno, y mientras Saúl sigue discutiendo, ¿no? con los sacerdotes. Tanto se enfada, porque están diciendo la verdad, le están diciendo, pero que no nos dijo nada, que no te hemos traicionado, que David no nos ha hablado, pero a Saúl le da igual. Cuando uno se deja llevar por el mal, pierde inteligencia, pierde adhesión a la verdad. Le da igual. Quiere vengarse y ya está. Y empezó por amenazar, luego siguió por hacerse la víctima, luego mintió y el último paso es la crueldad, que hace pasar a cuchillo a todos los habitantes a todos los habitantes de Nob, a todos los sacerdotes. De hecho, él le dice a sus soldados, pasadlos a cuchillo, y sus soldados dicen, no, son sacerdotes. Saúl va perdiendo a sus hombres, va perdiendo el respeto. Mira, cuando obras bien, a veces te parece que te quedas solo, porque pareces el más tonto del lugar. Mentira, mentira. Acabarás siendo el único que tenga compañía. Cuando obras mal, parece que tienes millones de amigos, porque te has hecho lo que te pedían. Mentira, no tienes millones de amigos. Saúl es el nuevo Herodes. Bueno, el antiguo Herodes, más bien, ¿no? El rey sobresaltado y desequilibrado, agarrado a su corona y que no la quiere perder, y eso le hace convertirse en un cruel. Herodes mató a los santos inocentes. Saúl mata a estos sacerdotes y a sus familias también inocentes. Herodes buscando a Jesús. Saúl buscando a David. Hay muchos episodios paralelos entre la vida de David y la de Jesús. Doeg es el que mata a todos los sacerdotes. Siempre hay en todas partes uno que por ganarse el favor, el prestigio, el nombre escrito el primero en mayúsculas o no sé qué, es capaz de beberse la sangre de los que tiene al lado. Es capaz de hartarse de sangre en favor de un loco o en favor de una mentira o con tal de ser alguien. ¿Os acordáis como ese soldado que en el juicio, cuando están juzgando a Jesús, Anás y Caifás, en aquel juicio, llega y pega al Señor y le rompe la cara y Jesús le dice,
Si he hablado mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? ¿Quién es ese soldadito? Pues como este Doeg, el típico que es capaz de vender a quien sea o hacer daño a quien sea por trepar, por trepar. Y lo logran, y lo logran. Y cuando suben arriba ya llega otro y les tira. Mirad, el mal tiene esa dinámica. Solo puede haber un malo, porque siempre están eliminando al otro porque compite. El bien tiene la dinámica contraria, porque el bien que busca ser el último. Y cuando te quedas en el último sirviendo a todos y te encuentras con otro último que también sirve a todos, pues servís entre los dos, porque nadie sobra. Pero es lo que pasa en las películas de malotes. Se juntan 3 o 4 para atracar a un banco. Entre 3 matan a uno. Entonces luego entre los otros 3 no se fían ninguno de nadie y acaban muertos todos. El mal se autodestruye, el bien se autoafianza. Bueno, de toda esa matanza escapa uno. Ahimelech, llamado Abiatar, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar, logra huir de la matanza y se va y le dice a David, mira, esto ha pasado. Ha llegado Saúl y ha masacrado a todos los sacerdotes. Fijaos, si os acordáis, que una de las cosas en las que Saúl desobedeció es que Dios le pidió el anatema de uno de los pueblos y él era como, ¿cómo voy a matar yo a todos? Y mira, ahora Dios no se lo ha pedido y está masacrando a todo un pueblo. Bueno, pues Abiatar se escapa y se va donde David y le dice lo que ha pasado. ¿Y qué hace David? Decir, esto ha sido mi culpa. David lo ha intentado evitar, no diciéndole lo que pasa, no le hago mentir. Pero ante la ceguera de Saúl, ¿verdad? El mal tiene un punto en el que pierde toda la razonabilidad, toda la razonabilidad. Hay puntos de crueldad que son humanamente inexplicables. Entonces David dice, pues soy yo el responsable, ha sido mi culpa. Fijaos, reconoce su culpa. Esto es una de las características de la grandeza de David. Culpa no es lo mismo que culpabilidad. Hay gente que está siempre dándose vueltas, ese complejo de culpabilidad de no asumir las cosas, no lo quiero asumir, pero ha sido por mí, pero no porque yo intente que no, pero y que acaba uno autocontemplándose y paralizado ante los problemas. Esto no es lo que hace David, sino esto ha sido mi culpa, porque si no llego a ir, esto no hubiera pasado. Lo asumo. ¿Y ahora qué hago? Pues lo único que puedo hacer, porque no puedo ir para atrás en el tiempo. Tú vas a ser mi sacerdote y vas a estar conmigo, ¿eh? Y no te va a faltar nada ni a ti ni a los tuyos ni protección mientras yo esté aquí. ¿Eso compensa lo que ha pasado? No, pero es lo único que puedo hacer. Es una actitud de equilibrio y de madurez. ¿Qué pasa con el que se deshace en lamentos, culpabilidades y autocontemplaciones? Que no hace nada más que autojustificarse y no llegar a ningún sitio, paralizado, paralizado. Este asume las consecuencias. Qué duro es y qué feo, ¿no? Quedarse en lamentos estériles, ¿no? Pues mira, has obrado mal, he obrado mal, lo reconozco, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada, pues arrepentirme ya es, ¿no? ¿Qué puedo hacer para paliar el mal realizado? Entonces, Abiatar va a ser el sacerdote de David, ¿eh? Durante todo su reinado. Quédate conmigo y no temas, que quien busque tu muerte buscará la mía. Y David va a cumplir su palabra. Abiatar, de hecho, será expulsado con Salomón, que ya veréis Salomón. Vaya sabiduría la de Salomón. Así que pasamos al capítulo 23. Tenemos a David, que es como jefe de una banda de malhechores, pero que se fían de él, porque de David se pueden fiar. Ahí pone David, pasó de ser un chaval pastor a ser rey. Y no cuando le ungen, sino antes. De hecho, David ha empezado a ser rey desde que mató a Goliat. Y los hombres le miran con admiración. Este sí que es un hombre de Dios. De hecho, este capítulo lo titulo así, 1 Samuel 23, pasa a ser rey porque los habitantes de Keilah, que está ahí, los habitantes de Keilah son acosados por los filisteos y lo que hacen es pedir ayuda a David en lugar
de pedir ayuda a Saúl. Dices, pero bueno, si el rey es Saúl, ya, pero Saúl nunca defendió al pueblo. ¿Cuándo ha salido a defender ni a Dios ni al pueblo ni nada? Entonces llaman a David. ¿A quién pides las cosas? A quien las va a hacer, no a quien pone en un papel que le corresponde, sino al que las va a hacer. Saúl es un rey que no defiende al pueblo. Y David, no siendo rey en teoría, le piden ayuda porque están acosados por los filisteos y va y les ayuda. Esto demuestra quién tiene corazón de rey. David. ¿eh? De hecho, le piden ayuda, Keilah es una ciudad amurallada, como vayan puede que les apresen o que les venzan, y David le dice a Dios, ¿voy o no voy? Ve. Y les dice a sus hombres, voy. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a ir allí? Pues si no venís, me voy solo. Y se van con él, lo que os decía antes. David, apostándolo todo por Dios, está siempre acompañado y tiene fieles que dan la vida por él. Saúl, intentando tener hombres alrededor, lo que se queda es solo. Así que nada, David se arriesga, va, le salva y le pregunta al Señor, oye, ¿me van a entregar? Porque les ha salvado, ¿me van a entregar? Y el Señor le dice, sí. Keilah es una ciudad amurallada. Y Saúl se entera que David ha ido a defender Keilah y que se ha metido en la ciudad y dice, a por él, y se pone en marcha. David se entera y le pregunta al Señor, ¿los habitantes a los que acabo de salvar la vida me entregarán? Me he arriesgado por ellos. Y le dice, sí, te entregarán. Entonces David se marcha de allí sin reproches. Esto es muy bonito. Se ha arriesgado por ellos. Ha luchado contra los filisteos por ellos. Pero ellos tienen miedo de Saúl. Y va a ser más grande el miedo que su gratitud. Y va a ser más grande el miedo que su lealtad. Mirad, esto nos pasa muchas veces, que te dejas la piel por alguien, a quien quieres, a quien ayudas, a quien... Y llegado el momento, te abandona, no te agradece, se va con el listo de turno porque tiene miedo, porque tiene respetos humanos, porque tiene... Y si de verdad uno se decide a seguir al Señor, a vivir haciendo todo el bien que pueda a todas las personas que puedan, que sepas que esto va a pasar. Y ya está. Y ya está. La grandeza del corazón de David nos demuestra aquí lo que hay que hacer. Señor, ¿me va a entregar? Bueno, pues me voy. Y se va sin reprocharles nada, comprendiendo que tienen respetos humanos, que tienen miedo o que son cobardes y no tienen agallas. En esto, David también es figura de Cristo, porque llegará un día en el que en Getsemaní Jesús está rezando, viene Judas atravesando el torrente Cedrón, que se ve desde Getsemaní, porque claro, no había farolas. Los que vienen con antorchas y pasan a través de la muralla y van viniendo hacia el monte, los ves y los oyes. Sale con sus hombres, con los apóstoles, los despierta y salen, y para favorecerles la huida. De hecho, dice, a estos dejadles, ¿no habéis venido a por mí? Pues porque a veces los que tienes al lado, pues mira con cariño y con compasión que no tienen agallas, que no tienen las cosas claras, que se venden porque no saben dónde está la verdad o no se atreven a defenderla. Y eso no es como para que te enfades, eso es como para que les tengas compasión y sigas siendo para ellos el ejemplo de lealtad, de verdad y de honestidad que algún día se darán cuenta que tuvieron. Y esto es lo que hace David, sin reproches, sin lamentos, sin una queja, se levanta y se va. Un grande David. Bueno, pues se le escapa porque esta va a ser otra. Saúl va a ser como el correcaminos y el coyote, que por más que corre el coyote nunca pilla el correcaminos, porque si Dios te defiende, da igual lo que corra el enemigo, y si no que se lo pregunten a Moisés y a Aarón atravesando el Mar Rojo. Porque fíjate tú por dónde, que Saúl no logra encontrar a David
que se ha establecido en el desierto y va andando de acá para allá, pero Jonatán sí que lo encuentra y se encuentran los dos amigos y hablan. Jonatán viene a buscar a David, se vuelve a arriesgar porque como su padre se entere lo mata. Pero, ¿qué es más importante? ¿El amor o la vida? Es más importante el amor, porque el amor le pone a la vida una mayúscula, pero si traicionas el amor, pierdes la vida. David se ha establecido en el desierto, ¿m? Como un ladrón, se ha establecido en la dificultad, va huyendo y su amigo va a verle allí, al desierto. No le importa llegar hasta allá. ¿Y a qué viene Jonatán? A darle ánimos en Dios, dice la Escritura. Le dio ánimos en Dios. Jonatán sigue siendo un hombre de Dios, porque esos ánimos que viene a darle a David son los únicos ánimos verdaderos. Dios es nuestra esperanza y Dios es nuestra salvación. Y para consolar no hay que mentir jamás, jamás, porque entonces al que quieres consolar de su dificultad, le haces más daño que bien. Si no tienes nada bueno que decir, cállate y estate ahí, que no necesita el otro que digas nada. Pero utilizar mentiras para animar o para consolar es contraproducente. Para empezar, las mentiras no están bien nunca y no existen las mentiras piadosas. Luego, pues uno dice tonterías. Si escribieran en un libro las tonterías que se oyen en los tanatorios, cuando uno intenta dar ánimos a otro y dice una cosa y dices, por Dios, ¿cómo ha salido esto de mi boca? Qué tontería acabo de decir, ¿no? No hay que usar mentiras. El único ánimo verdadero, en algunas circunstancias en las que no hay solución humana a lo que está sucediendo, el único ánimo verdadero es Dios. ¿Qué ánimos vas a dar a una madre que ha perdido un hijo? ¿A una viuda que llora desconsolada? ¿A un hijo que ha perdido un padre? ¿O qué ánimos vas a ir a dar? Solo hay un ánimo verdadero y estable en el que... Y es Dios mismo, ¿eh? Es Dios mismo. Hablar, poner la esperanza en Él, poner la esperanza en Él. Bueno, pues le dio ánimos en Dios. Y luego es muy bonito porque se juntan y estos dos se podrían haber quedado con el trono. Jonatán le ha dicho a David cuando se despidieron, yo seré tu segundo cuando seas rey de Israel. Y si para entonces ya he muerto, sé bueno con mi familia y tal y tal y tal, ¿no? Ya le ha entregado el reino. Ellos dos podrían aliarse y derrocar a Saúl, pero su alianza, su amistad no es para mal. Su amistad no es contra nadie, y menos contra el ungido de Yahvé. Es lo que tienen las alianzas entre personas nobles, que no son un complot contra nadie, son un bien para ellos dos, para el uno, para el otro, para los dos, para el Señor y para Saúl, porque si hubiera escuchado a David, si hubiera escuchado a Jonatán, qué distinto hubiera sido todo. Así que nada, a David le toca pues escaparse, ¿no? Y se va a vivir pues por ahí, por las cuevas. Estamos en el capítulo 24, ¿eh? Las cuevas de Adulam, la cueva de la compasión. Está viviendo por ahí, por el desierto y las cuevas que hay por el desierto. Y ocurre que Saúl le va persiguiendo, Saúl está enloquecido. Ha llegado un momento que es que le da igual todo, lo único que quiere es matar a David. Entonces, se entera, creo que se ha puesto el mapa, sí, ahí en Gadí, que está cerca de Keilah, de Gat, estamos siempre en la misma zona. Ahí está David escondido en una cueva, porque está viviendo por ahí entre las peñas, como los rebecos, y Saúl persiguiéndole. Y en esta persecución, David se va escondiendo y al pasar el ejército de Saúl, pues Saúl necesita ir al baño y entra en la cueva, ¿verdad? En la que justamente está David escondido. Bueno, David y sus hombres. Esto es, de hecho, no sé si lo he puesto. No, licencia para matar. Tiene a su enemigo ahí a tiro y sus hombres le dicen, el Señor ha puesto ya a tu enemigo a tu alcance,
mátalo, mátalo. ¿Eh? Pero la realeza de David se manifiesta en el uso que hace del poder. David, cuando tiene el poder entre sus manos, lo utiliza según Dios. ¿Eh? Puede matar al enemigo y decide respetar al ungido. Utiliza el poder para respetar a Dios. Hace falta más fortaleza para perdonar que para vengarse, ¿o no? No todo lo que puedes hacer está bien que lo hagas. No todo lo que se te pone a tiro tienes razones para hacerlo, debes hacerlo. Solo lo que te asemeje más a Dios, lo que te haga parecerte más a Él, lo que te conduzca a Dios. Esa es la sabiduría de David. No todo lo que te está permitido hacer es bueno que lo hagas. Y authority to kill, eso es, licencia para matar, lo tiene ahí, a tiro. Y David mató, lo hemos visto. Siendo un chaval, corta la cabeza a un gigante. Ha salido al ejército, mató 200 filisteos para ganarse el matrimonio con Mical. No es que que no sea valiente o que no tenga, que le tiemble la mano, no es eso, sino que vive absolutamente todo según Dios. Y Saúl es el ungido, no el enemigo. Tiene su tiempo el matar, dirá Coelet, Eclesiastés, su tiempo el matar y su tiempo el dejar con vida. Que tú cuando lees eso dices, ¿qué dice? Pues míralo en el rey David. Tiene su tiempo el matar, supo sacar la espada y supo guardarla. Tiene un corazón devoto, unas manos hábiles y él vive en Dios. Él vive en Dios. San Pablo comprende esto muy bien y toda la escritura tiene una unidad tremenda. El Antiguo Testamento se entiende desde el Nuevo y conduce al Nuevo. Y dirá San Pablo a los Corintios, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ayuda a construir la comunidad. Es decir, les dice a los de Corinto, os estáis matando a palos, mintiendo unos a otros, acudiendo a tribunales civiles que no son de los vuestros porque os peleáis entre hermanos. Es lícito, es legal, podéis hacerlo. No conviene que querelles contra tu hermano, perdónale, ayúdale a salir adelante, ¿no? Hay muchas cosas legales que según Dios no podemos hacer. Es legal abortar y van siendo legales cada vez más cosas que un cristiano no puede hacer delante de Dios. Mentir, prevaricar, utilizar la verdad en tu favor o para ganar dinero o para ganar un juicio o para ganar lo que sea. La verdad no es para jugar con ella, la verdad se le sirve. La verdad es Cristo. Entonces, hay muchas cosas que son legales. Engañar en el trabajo pero no para nosotros. Todo es lícito a lo mejor, pero no todo conviene. Y luego, dando un paso más adelante, uy, ya son las 10. Bueno, hay cosas buenas, pero que no te convienen. No sé qué me ha pasado. Bueno, el caso es que David lo que hace, dadme 5 minutos, cuando está Saúl ahí haciendo sus necesidades, que esto cuando haya adolescentes en vuestras parroquias, mirad las lecturas antes y que no la lea un adolescente porque se acaba la misa ahí, le da la risa. Lo que hace es acercarse, cortar el borde del manto, a sus soldados les ha dicho, Dios me libre de tocar al ungido, cortar el borde del manto y a él no tocarle. Y cuando Saúl sale y se ha alejado, entonces David sale de la cueva y le dice, Rey Saúl, ¿contra quién sales? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A un perro? ¿A una pulga? Y David lo dice de corazón, mira el borde de tu manto, lo tengo en la mano. Si te hubiera querido matar, te hubiera matado. Pero David es humilde, no lo dice como, no quiere quedar por encima de Saúl, no quiere. Lo que nos mata es la soberbia y el querer tener la razón y querer quedar por encima siempre. Y aquí la humildad de Saúl, de David, hace cambiar el corazón de Saúl, pero solo un poquito, solo un poquito. De hecho, aquí hay palabras preciosas, porque Saúl se vuelve y dice, lo ve,
ve que David ha podido matarle y no le ha matado, ¿no? Que juzgue Yahvé entre los dos, entre tú y yo, pero mi mano no te tocará, míralo. Y Saúl dice, Saúl alzó su voz y rompió a llorar. En todos estos episodios, que no va a ser el primero, David está buscando el corazón de Saúl. David le quiere, David le respeta, no le toca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el ungido del Señor, aunque ha intentado matarme. E intenta salvarle, igual que lo intenta Jonatán. Rompió a llorar y dijo a David, más justo eres tú que yo, pues tú me haces beneficios y yo te devuelvo males. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir el camino? Que Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Y se marchó, y se marchó. Las palabras de David, dice San Juan Crisóstomo, penetraron la mente de Saúl y transformaron su ira en lágrimas, benditas lágrimas. No es esa tu voz, hijo mío, no es esa tu voz. Pero vemos que la lucha de Saúl vuelve a caer. Y quería explicaros el capítulo 25, pero ya han dado las 10, no sé qué me ha pasado. Es que David me encanta, me encanta. Además, fijaos, os lo iba a explicar después porque con Abigail me pasa lo mismo. Tenemos en la Biblia, de hecho el dibujo que os he puesto ahí, de Abigail es infantil. Los niños antes se sabían estas historias y uno encuentra en estos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo personas admirables a las que imitar. Los niños de antes imitaban al rey David, no a el Capitán América, que me encanta, pero es una ficción. Sin embargo, el rey David, Jonatán, Josué, Abigail, son verdad. Es decir, te das cuenta que vas a llegar al cielo y vas a conocer a David y, que vas a conocer a Moisés y a Abraham y a Jonatán. Están con el Señor, le entregaron su vida, están con el Señor. Sin embargo, lo otro son ficciones. ¿Por qué nuestros niños son más débiles? Porque ponen su mirada en héroes que no existen. Nuestros héroes existen y son los santos del Antiguo Testamento, los del Nuevo y los santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco. Pero bueno, como no quiero correr con lo de Abigail, pues ya lo dejamos para el martes que viene, ¿vale? Así que le pedimos al Señor para terminar que nos haga conocer en toda circunstancia el bien que pone a nuestro alrededor. Aun cuando somos perseguidos, aun cuando vivimos en el desierto, aun cuando las cosas no van mal, el Señor nos ha hecho capaces de bien. Pues que lo seamos, Señor, que aunque otros sean malos con nosotros, nosotros respondamos con tu amor, con tu lealtad, con tu manera de mirar y con tu manera de solucionar. Te pedimos, Señor, ser luz en medio de una sociedad que se inclina a la mentira, a la venganza y al quedar por encima continuamente, pero que en su corazón anhela la pequeñez, la verdad, la sencillez y la ternura que tú solo nos puedes dar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.